Hola, hola, pues bienvenidos nuevamente a su podcast favorito, La Cacerola. Recuerden este espacio en donde nosotros vamos a decir lo que todo mundo piensa pero nadie comenta, o lo que todo mundo comenta pero nadie piensa realmente. Y el día de hoy quiero comentarles, este episodio es en colaboración con The Black Sheep Society. Black Sheep, Bueno, se vienen cosas muy buenas, es una marca, es una entidad, va a involucrar arte, va a involucrar festivales, fiestas, tatuajes, entonces se viene un concepto bastante interesante. Black Sheep en colaboración con La Cacerola patrocinando este episodio, entonces estén muy al pendiente en redes sociales también de Black Sheep Society. Se vienen cosas muy buenas. Y justamente es en colaboración con Black Sheep porque el día de hoy traemos un tema bien jocoso. De esos con morbillo que les gustan a ustedes, cabrones. Pero bueno, sin más preámbulo, déjenme primero presentarles a nuestros invitadazos, que ya saben, como siempre aquí, mamándonos con los invitados. Y primero las damas. Por supuesto, okay. Por supuesto. Como debe de... Tenemos el honor de estar aquí con nosotros. Más bien, nosotros tenemos el honor de estar con ella. Ajá, exacto, sí. Correcto. Ella es la doctora Bárbara Carrera. ¿Cómo estás, Bárbara? Bienvenida a la Cacerola. Gracias. ¿Todo chido? Sí. ¿Todo cool? Digo, porque nosotros sí. Yo ando muy chido, ando muy a gusto, ando muy feliz aquí con la visita. Y aquí también a mi izquierda está el biólogo Eduardo Flores. ¿Cómo estás, cabrón? Bienvenido. Muchas gracias, un gusto, Bárbara. Diego, gracias por la invitación, y vamos a pasarla bien. Vamos a ver qué sale, ¿no? Sí. Vamos a ver qué sale. Miren, yo los invité a ellos, a Bárbara tengo el gusto de conocerla finalmente en persona, pero yo la sigo en redes sociales, nos tenemos en redes sociales, se me hace una persona sumamente interesante. Y la invité a platicar junto con Andrés el tema del arte corporal, el tema de los tatuajes. Pero no nada más el tatuaje per se, sino lo que también desenvuelve alrededor de todo el contexto que está alrededor del tatuaje y en particular en la vida profesional. Por ejemplo, Bárbara es doctora, Andrés es biólogo, pero también tiene por ahí unas asociaciones. Ahorita nos van a platicar, pero justamente eso, antes de seguir, por ejemplo, ahora empezamos de este lado. ¿Qué onda, Andrés? Cuéntanos un poquito de ti, quién eres, a qué te dedicas, qué andas haciendo, qué rollo con el pollo. Bueno, pues yo tengo una formación en biología, una licenciatura en biología, un posgrado ahí en auditorías y cuestiones ambientales, cosas de sustentabilidad y auditorías, perdón que te interrumpo. Auditorías ambientales, más encaminado como a las empresas, ¿no? Como okay. Todo esto es normativa que tienen que cumplir ambientalmente. Y actualmente, pues bueno, estoy actuando en 3 instituciones distintas. Ay, yo dije en 3 novelas. 3 instituciones. La carita, sí tiene cara de novelero, pero bueno. Eduardo Andrés, como me dice mi mamá. Ese sí ya es nombre de telenovela. Ah, bueno. Bueno, y entonces son 3 instituciones diferentes, que una se dedica a temas educativos, otra a investigación, y la otra a temas de sustentabilidad. Entonces, son 3 instituciones que, pues, al final hay contacto al exterior, con gente, o sea, que tienen y hablando del contexto, pues... Una finalidad social, ¿no? Finalmente todo es humanista, todo es sea, humanista, exactamente. Es social, es un impacto sobre todo a comunidades vulnerables. Por ejemplo, el tema de educativo es acortar la brecha en Latinoamérica, ¿no? De cuestiones educativas. Y pues bueno, más o menos he sido funcionario, también he estado en la academia. Y bueno, he tenido la oportunidad de participar en diferentes instituciones. Tiempo, un momento. ¿En la academia? En la academia. En la academia, güey, o sea, cantabas. En las instituciones de educación superior. Ah, pues es que estamos hablando de novelas, güey. No. Dices que en la academia y dices, ay, sí, yo que esta cara la conozco en ningún lado, güey. No. Digo, tenemos casi también, 20 años de ser amigos, güey. Que también hay la fase artística, ¿no? Ah, esa es otra. Inclusive, aquí a estos 2 cabrones que ven aquí, tenemos una, porque, a ver, paréntesis, yo a Andrés lo conozco, hace 20 años, yo creo, sí, más o menos. Y por ahí hubo una fase muy interesante artística, que andábamos de rebeldes por la vida y ahorita se las contamos, pero bueno, a grosso modo, qué chingón. Sí, más o menos. En 3 instituciones distintas que tienen un alcance a nivel Latinoamérica para gestionar, o cómo se pudiera decir. El tema educativo es para implementar programas educativos, a capacitación a docentes. La otra institución que se forma investigación es más para divulgación y apropiación social de la ciencia, como más encaminada a esos temas. Y la otra asociación es, ese está muy chido porque desde hace varios años se tiene un autobús que funciona con aceite vegetal y entonces se va a dar educación ambiental a comunidades
recolectando este aceite y entonces se hace todo un programa y Oye, qué chingón. hay varias empresas Mira, involucradas. Qué cool. Y ahorita tenemos un proyecto en Jalisco que está atendiendo a escuelas con muchas necesidades para ir a implementar cuestiones de educación ambiental. Entonces, son proyectos financiados por empresas internacionales a través de su responsabilidad social. Sí, nos queda claro que el presidente no... ¡Ojo aquí, señoré! Desafortunadamente. No participa. Sí. Estamos en una situación compleja, ¿no? Hablando... Oye, pues qué chingón, güey. Qué chingón. Felicidades. Sí. Digo, tengo y he tenido la oportunidad de mantener la amistad que hicimos durante un chingo de tiempo y he seguido tu carrera, tu trayectoria. Hay un chingo de cosas que pues no sabemos, a lo mejor nos dispersamos un poco, pero mira, aquí andamos todavía. Correcto. Y qué chingón. Y ahorita vamos a seguir platicando el tema. Y de aquel lado, como podrán ver, hasta brilla más bonito de este lado de la pantalla, ¿sí o no? ¿Qué onda, Bárbara? Cuéntanos, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué onda contigo? No es tan interesante como la de mi vecino. Ah. Es mucho más sencilla. Yo creo que no, pero a ver, cuéntanos. Bueno, no es tan nutrida. Yo soy médico. Actualmente me desempeño como jefe de guardia en un centro de atención temporal para pacientes exclusivamente COVID en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el IMSS. Bien. Mi lugar de adscripción en este momento es Fresnillo. Uh-huh. Yo me formé aquí en Zacatecas, la licenciatura y la especialidad la hice en Aguascalientes, pero siempre tuve claro que quería regresar a vivir a Zacatecas. Uh-huh. Es que está bien bonito, ¿verdad? Sí, chulada de ciudad, la neta es que perra, la verdad, ni para que no la pelan. Manos les faltan a las otras ciudades para pelarnos la verga, pero bueno. Entonces estás ahorita colaborando pues con el tema COVID. Exactamente, sí, estamos ahí. Ahora sí que tema muy delicado, trillado, ¿no? pero al frente. Tema delicado. Sí, no los veo con su cubrebocas. Sí. No, digo, pero sí, pasamos la prueba, las pruebas están aquí en la entrada, ¿no? Pasamos el requisito era 7 filtros de sanitización y hicimos pruebas anales instantáneas porque son más efectivas y entonces todo bien. Según los chinos. Sí, nos dije, entonces yo todo no fue bien. necesario porque estoy vacunada, solo quiero acotar eso. Ok. Sí. Entonces no hay problema, pues. Entonces la prueba estuvo de más, no nos dijiste nada. No es cierto. No, digo, todo bien, la sana distancia y nos queda claro que todos andamos bien chingón. Aquí también producción todo en orden porque está vacunada. Entonces, por ese lado no se preocupen. Y a ver, entrando un poquito en tema, vamos a montarnos en la premisa, sin albur, puto. Justamente, mira, hablando en este tema de que, no sé, tú y yo nos conocemos hace 20 años, tengo el gusto apenas de conocer a Bárbara en persona, pero finalmente a mí me queda claro que esta generación en particular, no necesariamente tenemos que tener la misma edad, pero esta generación en particular, los millennials, si ustedes quieren llamarlo así, yo lo veo como una generación muy disruptiva, porque siento yo que fue ese punto de quiebre entre un chingo de cosas, desde empezando un poquito más adelante entre lo análogo y lo digital, y esta evolución y esta curva de aprendizaje que se disparó en chinga en la cuestión tecnológica, social, no se diga, o sea, antropológicamente venimos arrastrando muchísimas etiquetas, estigmas, tabúes, y justamente esta generación empezó como un punto de quiebre e hizo esa sinergia disruptiva para visibilizar muchas cosas más. La comunicación per se también tuvo un auge muy, muy, muy cabrón, y hoy en día estamos a 2 clics de saber lo que quieras. Evidentemente también hay un tema ahí cuidando las fuentes, la mala información o la información un tanto maleada. Y con toda esta globalización, con toda esta pluriculturalidad que hay en el mundo hoy en día, se visibilizan muchísimas cosas más que antes y que inclusive siguen siendo en algunas latitudes el tabú, como lo son los tatuajes. Entonces el arte corporal, las modificaciones corporales, tatuajes, piercings, escarificaciones, están muy estigmatizadas, y creo que ustedes no me dejarán mentir, y los que nos están viendo y escuchando tampoco nos dejarán mentir si es que tienen algo pues en su cuerpo pintado, dibujado, una pinche oreja mochada o expandida o yo qué sé. Modificaciones, ¿no? ¿Qué sucede? Que entonces el aspecto exterior, o sea, estamos ponderando el aspecto, porque es preponderante en determinado momento, y el aspecto exterior, que es menos profundo que el interior, pero nos siguen señalando y manteniendo cierto prejuicio por nuestra apariencia. Ustedes, en su ámbito, por ejemplo, Bárbara, tú que trabajas en el ámbito de la medicina, en el sector salud, ¿cómo ves esta pues no sé, cultura? ¿Cómo ves la sinergia que tiene tanto con tus colegas como con tus pacientes? ¿Qué representa para ti? Digo, porque no se ve, pero la morra tiene más tatuajes que este y yo juntos. Nada, no se crean. Pero, pero justamente eso, ¿qué representa para ti tener
estas modificaciones corporales que me queda claro que te gustan bastante y que es un estilo de vida, porque no es moda, ojo, no es moda. Para mí, no sé si ustedes comparten, es un estilo de vida. ¿Qué representa para ti eso? Bueno, yo quisiera señalar que en mi caso muy particular, a mí siempre me llamaron la atención los tatuajes, desde que yo recuerdo. Siempre me gustaba ver a las personas que traían algún dibujo en su cuerpo, porque como niña eso no entendía como un dibujo, obviamente no sabía que claro. el proceso que había aparte. Como ustedes saben, en México los tatuajes fueron muy mal vistos todavía hasta entrados los 2000, porque se asociaban más bien como a situaciones de que si fuiste convicto, de que si estás marihuano. Mira más, eso es marihuano. En una pandilla o algo. Y entonces no había tanta gente tatuada cuando yo era una niña en los 90s. Sin embargo, desde entonces yo ya identificaba que me gustaba. Y yo ya tenía la idea de que en algún momento en mi vida yo lo iba a hacer. ¿Cuándo? No sabía. ¿Cuándo fue tu primer tatuaje? ¿A qué edad te pusiste tu primer tatuaje? Y a eso voy. Ay, pinche Diego, cállate, güey. Deja hablar a los invitados. Yo no me precipité a tatuarme. Ajá. A pesar de que fue algo que siempre me llamó la atención. Yo siempre tuve la idea de que si me iba a colocar algo extra en mi cuerpo, como tú dijiste, iba a tener un significado para mí. Para los demás me tienen sin cuidado, pero para mí sí. Entonces mi primer tatuaje me lo hice a los 26 años, cuando ya estaba en la residencia médica. Con toda la... Que es la virgencita de Guadalupe que traes acá atrás, ¿no? Es el rosario que tengo aquí, no es que no sé. Que de hecho lo hice a sabiendas de que me podía traer problemas en la residencia. Okay. Porque desde que... O sea, pero consciente, pues, de claro. que puede suceder este escenario, pero me pueden jalo. discriminar, pero yo lo voy a hacer. Ajá. O sea, ese fue mi pensamiento. Y eso lo llevé encaminado, porque yo siempre he traído el cabello colores. Entonces en la residencia me discriminaron desde entrando. Fue de, a ver, doctora, se me pinta ese cabello porque aquí hay que guardar las formas. Entonces yo he sido guardar como las formas, pero bueno. un poco rebelde. Ajá. Y entonces fue como de, dígame dónde disruptiva. dice que lo tengo que traer de ese color que usted me dice y me lo pinto. Y pues claro que en la normativa no hay nada. Claro. Esos son huevos. Sí. No, y es que literal con todas sus letras, honestamente, digo, yo lo veo así, no sé si ustedes lo compartan, pero sí se necesita un poquito de valor para decir, ¿por? Sí. O sea, y siempre lo he dicho fuerte y quedito, el cuestionar las cosas quizá no nos dé la respuesta en ese momento, pero nos formula mejores preguntas. Sí. Entonces, qué chido que fue así como que, ¿según quién? Ajá, ¿dónde dice? Ajá. Y luego me hace la medicina, no me dejará mentir la doctora, ahí sí es todo muy cuadrado. Entonces, si está escrito, se hace, si no está escrito, se duda. Y las jerarquías son muy respetadas. Claro. Entonces, si mi coordinador de especialidad me decía, píntate el cabello, el yo decirle, dígame dónde dice lo hago, pues era muy... Y sin pedos, ¿no? Así como que, o sea, si usted me lo dice como por sus soberanos huevos, pues espéreme poquito. Ajá. Pero si hay un manual, un reglamento interno, Claro, etcétera, claro, que diga... y te adaptas, sin porque a broncas, eso claro, más nadie te llevó a la exactamente. residencia, Exacto. pues Claro. tú fuiste porque querías hacer la especialidad, ¿no? Fíjate qué interesante que sí, o sea, que sí te encontraste, o sea, en ese caso particular sí hubo como cierta resistencia, y yo creo que también en eso estriba la diferencia, o sea, cuando resistencia va a haber en todos lados, Sí. inclusive Claro. yo lo decía ayer creo en un tema de redes sociales, siempre tenemos que contemplar la parte negativa, y si nosotros le restamos lo positivo que tiene la parte negativa, entonces no hay progreso, porque ahí la parte negativa pudiera ser, pues esas personas, ¿no? De que, tienes que hacer esto, pero si tú no lo anticipas, lo contemplas, no le vas a poder sacar la parte positiva, decir, que insisto, se ocupan poquitos Sí. valor para decir, nomás dígame dónde, o sea, ahí es donde, insisto, que entra esa parte disruptiva de decir, no estoy haciendo nada malo tampoco, pero no es lo que tú me digas per se, porque es lo que tú crees que es correcto. Entonces, Claro. el argumentar de esa manera, asumiendo antes de argumentar que tienes la razón, pues es un error. Y es porque se vienen siguiendo, ¿no? Doctrinas, modos güey. Se vienen siguiendo doctrinas, güey. costumbres, Exacto. ¿no? Y el tema de no cuestionarnos, porque es que es real ese adoctrinamiento que nos dan inconscientemente, quizá. Sí. Pero ese adoctrinamiento que yo celebro y aplaudo que se esté visibilizando, en tema de tatuajes, en tema de que, oye, las niñas no utilizan azul y los niños no lloran, espérame, güey. Claro. Espérame poquito. Entonces, ese adoctrinamiento que nos decían que los tatuados eran malos,
pues nos hizo, o sea, fue una semillita que plantaron y creció. Y ve de dónde viene, Diego y Bárbara, ¿no? O sea, viene de una doctrina de la educación que como inició, pues militarizada. Firmes, honores a la bandera, y en donde, ¿no? Es una academia, es la academia, ¿no? La parte de la especialidad, ¿no? Que nos está platicando Bárbara, y justamente encaja perfectamente porque muchas de las costumbres que se vienen en la medicina son milenarias, o sea. Claro, sí. Y fíjate, que ahorita lo vamos a tocar, pero antes de que se me olvide, el tema, por ejemplo, de la educación militarizada, entre comillas, por ejemplo, con el tema de la promulgación de la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, la Sedena por primera vez se vio obligada por ley a recibir personas con modificaciones corporales y tatuajes. Pero ahí, que es lo que quiero tocar más adelante, pero ahí está el pedo de una acción coercitiva, es decir, te lo tienen que imponer, si no, no lo haces. Es que es impositivo. Exacto, güey, es como que, o sea, a ver, no es el tema de, uy, si te lo tengo que pedir ya no lo quiero, nada, tampoco no mamen. Pero qué delicado es que tiene que ser impuesto para que se respete. Pero antes de seguir en ese tema, ya nos platicó un poquito Bárbara cómo está ahí el asunto en el ámbito laboral, en su contexto. ¿Qué onda contigo, Andrés? O sea, tú entre pinche MacGyver que eres y bueno, ¿cómo ves ese tema del arte corporal en tu profesión? Mira, igual, ¿no? Yo creo que viene desde pequeño como el gusto y las pasiones, porque igual, ¿no? Yo desde que me acuerdo ya sabía que iba a tener en el brazo, cómo iba a estar el tema, y lo único que esperé es pues cumplir las reglas que en ese momento eran casa, ¿no? 18 mayor de edad, y vámonos. A ver, ¿sabe? A ver, no te vendas de esa manera, güey, y que te la crea quien no te conozca, güey, así de, güey, mi primer tatuaje fue a las 18 O sea, sí pues, güey, pero eras un cagadero. Bueno, o sea, no mames. Digo, dejé de tomar a los 19 años. Por alguna razón. Imagínense. No, pero, o sea, bueno, retomando el tema, seguiste las reglas, el protocolo que finalmente era la familia, ¿no? El núcleo. Y entonces, por ejemplo, en ese momento yo estaba haciendo la licenciatura, ¿no? Y cuando me hice ya, por ejemplo, un tatuaje ya más visible, ¿no? Ya más... Y yo yendo a clases, les estoy hablando del, no sé, 2004, 2005, 2006, más o menos. Entonces generaba mucho conflicto, ¿no? Y generaba como, ¿qué pedo con esto? Tampoco se dejen engañar por esta carita hermosa, ya están viejos los cerros, pero... No, ya más bien estamos madurones. En su punto, güey, en su punto. Ya, pues ya relajados. Sí, ¿no? bueno. y entonces era como... Sí había algunos profesores, la neta, que sí me veían y me decían, oye, güey, ¿y qué vas a hacer? ¿O cómo le vas a hacer? Y yo, pues, ¿cómo de qué? Y tan es así que muchos de esos profesores que yo recuerdo que en ese momento como que cuestionaban el porqué, y creo que también valdría la pena hablar este mismo tema en casa, porque también es un proceso. Y entonces esos mismos docentes de ese momento después fueron mis colegas, ¿no? Porque después yo trabajé para esa institución y entonces ya éramos colegas y entonces ya hacíamos proyectos juntos y entonces cambiaba todo y era como, pues ves, así, nada más. Y fíjate así se hace. La importancia de sí visibilizar las cosas. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo por ejemplo, también soy funcionario público actualmente. Pero de un tiempo para acá, yo realmente ya no me escondo, entre comillas. Creo que se entiende perfecto el me escondo. Hubo un momento en que dije, ¿por qué tengo que traer siempre camisa de manga larga, por ejemplo? Ciertas cositas que no se visibilizan, no se pueden mejorar, no se pueden corregir, no se pueden... o eliminar, etcétera. Pero, por ejemplo, tú dijiste, ¿por? Y se empezó a ver el tema de visibilizar las cosas, no que se hagan común y que lo normalicemos, porque también ese es otro pedo, nos encanta normalizar puras mamadas, pero de alguna manera sí normalizarlo, porque tampoco tendría por qué ser anormal, que ese es el punto de quiebre, que durante mucho tiempo las personas con este tipo de arte en su cuerpo las veían como anormales, güey. Y hay muchas cosas, mira, o sea, por ejemplo, después, en la parte del funcionario, yo creo que a nosotros nos ha tocado mucho... el justamente evidenciar y el cuestionar el por qué no. Pero imaginemos que estamos en junta de gobierno, ¿no? Saben lo que significa eso. Claro. Y pues de repente, ¿no? Del traje y lo que trae. Y era lo único que yo recibía, ¿no? Porque ya había o sea, ¿qué hace ese güey? ¿Cómo lo hace? ¿Quién es? ¿Sabes? Fíjate, te voy a decir algo, perdón que te interrumpa, güey. No sé si a ti te pasó. Y yo me sentí muy identificado cuando Diego Rusarín comentaba esto. Diego Rusarín, en su muy particular manera de ser, es una persona sumamente sabia, pero es una persona muy relajada, que tiene reuniones en corporativos a nivel internacional y el vato llega en jeans y playera, la chingada. Y Diego Rusarín decía, a mí me mama, güey, me mama ver la cara de la gente cuando llego.
que me dan un pinche barridón de arriba para abajo. Exacto. Dice, pero lo disfruto tanto, pero me mama más ver la cara cuando les callo el hocico, cuando empiezo a hablar, güey, nomás. Exacto. Y que saben que el hecho de yo venir así no me hace ni más ni menos y que muy por el contrario, el pinche estigma y la etiqueta que le tenemos a ese tipo de cosas nos hacen este tipo de prejuicios. A mí me sucedió en su momento y quiero creer que a ustedes también, que me señalaran, que sintieran la miradita, ¿no? Es incómodo al final, digo, ahí hay algo. Tal vez, por ejemplo, en mi caso, nunca se me ha señalado ni se me ha recalcado como, oye, pues, ¿tú qué onda con eso, no? Jamás, en ninguno de mis trabajos ni nada. O sea, y siempre he tratado de andar como pues lo más normal posible, hablando de normalidades, pero la realidad es que sí hay un, ay cabrón, y ese güey, sí. Y fíjate, sí existe, en ese, ay cabrón, de ese güey que lo volteas a ver, hablando del tema generacional, por ejemplo, en un tema generacional, hoy en día la mayoría, no digo que todos porque también pues esa curva de tiempo, pero los reclutadores, por ejemplo, suelen ser pues más grandes que nosotros, ¿no? Por así decirlo, al menos que esta generación. Entonces un reclutador te ve tus tatuajes y ese, ay cabrón, pero es porque es otra generación, güey, más arriba. Cuando te topas con un reclutador inclusive hasta más joven que tú, la mirada no es la misma, güey. ¿Por qué? Porque el chip neta es distinto. Incluso ya están bien locos los chavitos también, cabrón. O sea, a mí me ha tocado estar los chavitos, güey. Ya dijo los chavitos. Bueno, pues estamos jóvenes, pero los más chavitos, los más chavitos, pues ya sí se andan como con muchas extremidades también, digo, es como el proceso, ¿no? Va evolucionando. Pero es lo que estamos diciendo, para ti es una extremidad, o sea, es una radicalidad. Exacto, y para ellos es como algo es la normalización. Entonces más bien va cambiando de acuerdo a la generación. Porque, por ejemplo, de lo que dicen ustedes ahorita, a mí particularmente me gusta tener un perfil bajo, a mí no me gusta tener un perfil alto, ni siquiera en mi trabajo. Pero me gusta, por ejemplo, tratando de hacer la similitud, a mí me gusta que mi trabajo hable por mí. Claro, no me totalmente. gusta llegar y decir, yo soy esto y esto y aquello, no. Es como de, la doctora hace esto y lo hace bien, o eso. Pero, por ejemplo, a mí mis tatuajes sí me han hecho que me digan, doctora, ¿quieres llegar más lejos? Por ahí no va. Doctora, ¿Qué te hace sentir o qué reacción crea en ti ese pedo? Está feo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que a mí me dan más ganas de callarles el hocico. Que es de mujeres a mujeres. Yo la verdad la discriminación sí la vivo en mi trabajo y es de mujer a mujer. Fíjate. Los hombres son como, bueno, hombres, hay unos que te ven con también creo que hay empatía y hay otros que sí, cámara. Sí. Pero por ejemplo, sí me tocó que me hicieran retirarme de un lugar por la ropa que traía. Neta. Y porque fue como de, ¿se te ven los tatuajes? No, a todo el mundo nos gustan los tatuajes, ve y cámbiate a tu casa. Entonces fue como de, ¿dónde dice? Yo tengo que usar bata. Huevo. Mi obligaciones son sindicato estas, dice que tengo que usar gafete, aquí está. Me estás corriendo, me estás violentando. Totalmente. Nos vemos en derechos humanos. ¿Quién pierde? Yo no. Entonces, pero sí me ha tocado, o sea, ese nivel de violencia y violencia de género de una misma mujer es muy decepcionante. Claro. O sea, es como de, en lugar de que tú estemos para defendernos, tú solita me pusiste el dedo así enfrente de todos. Me expusiste. Claro, entonces, en ese momento, por ejemplo, con la doctora, sí fue... Saludos si nos estás escuchando y también chinga tu madre, no mames, eso no se hace, güey, qué pedo. No, yo te perdoné porque sé que tu mentalidad ¿qué es está esto? muy atrás de 1712, no mames. No te creas, deschinga tu madre, pero güey. Sí, pero en ese sentido yo sí creo que, o sea, por ejemplo, a lo mejor a ti nada más te han visto así como con cara de qué onda con tus diseños o tus dibujos que están muy chidos. Pero gracias. A mí no nada más es la mirada, o sea, a mí es como, a ver, doctora, siéntate, por favor. Como el comentario así quedito incómodo, sí, ¿no? De... Claro. Verga, güey, pero fíjate, por ejemplo ahí, y es, no quiero decir que es una celebridad, pero es una persona que en el ámbito de la medicina destacó mucho justamente porque también tiene muchísimos tatuajes. Se llama Sarah Gray, ella es australiana y fíjate, en un país como Australia, que supondríamos que están un poquito más avanzados que nosotros, quiero suponer, también ella se encontró con un chingadazo de trabas porque su profesión, o sea,
Luego está esta paradoja que sí es primer mundo, pero también quizá las exigencias son más altas, no lo sé. Pero se encontró con todo este tipo de trabas y ella también con la mano en la cintura dijo, ¿dónde dice, güey? A ver, si dice algo sin pedos lo hago, güey, pero dime primero dónde dice. Y ella tiene, por ejemplo, un estudio de tatuajes, un tattoo shop junto con su esposo. Órale. Y a ver, funciona para ellos. Y es que a mí lo que me queda claro también, lo que tú dices, es que no a todo mundo le gustan los tatuajes. Es que, a ver, mis tatuajes no le tienen que gustar a todo mundo. Claro, o sea, el pedo me tiene que funcionar a mí, no le tiene que funcionar a los demás. Y este tipo de cosas, insisto, mientras no se visibilicen, mientras no seamos disruptivos en ese sentido, mientras no cuestionemos un poquito, o sea, no asumir que esas personas tienen la verdad absoluta, sobre todo si nos está afectando, como por qué me voy a tener que tapar. Y más güey? porque, ¿sabes? Una cosa que dijo aquí el biólogo es que luego tus primeros tatuajes no eran visibles, ¿no? Y muchos así empiezan. Exacto. De que sí me gusta el tatuaje, pero como todavía no está 100% aceptado, entonces lo voy a cubrir y a lo mejor me ves a mí que yo tengo visibles más tatuajes, pero otra vez se te hace fácil señalarme porque el tuyo no se ve. Exacto. Pero en realidad tú también tienes. Sí, pues, entonces, sí, güey, pero los míos no se ven. ¿Con qué calidad moral tú estás señalando a otra persona? Fíjate, por ejemplo, estadísticamente, metiendo números en México, y a ver, que también es muy difícil medir esto, pero según cifras de la CONAPRED, por ejemplo, 1 de cada 10 personas está tatuado en México. Sí, o sea, hay alrededor de 12 millones de personas sí me coincide. contabilizadas. Sí me coincide. De los países que más tatuajes tienen es Suecia, güey. O sea, la ciudad o sea, por habitantes, per cápita, etcétera, pero la ciudad con más tatuados del mundo es Estocolmo. Que fíjate, luego yo estaba leyendo estos datos y estas estadísticas y me hacía contraste porque, por ejemplo, tú que estuviste en Brasil, yo también viví un tiempo en Brasil. Yo inclusive visibilicé muchísimo más la cultura del tatuaje en Brasil que cuando viví en España, güey, por ejemplo. ¿Qué pedo con eso? Sí. O sea, en Brasil era impresionante la cantidad de personas tatuadas, güey. Ahí entró un tema, en Brasil entró un tema, pero totalmente de estética, cabrón. Simón, exacto, que a eso voy. O sea, Brasil, pues país tropical. Entonces, y pues todos acá mameis. Exactamente. A ver, porque intrínsecamente también somos súper vanidosos, güey. Sí. Entonces, pues es un país que te obliga, pues, a enseñar carne, güey. Sí. La ropa cómoda, güey, la chingada. Pues si quieres enseñar algo. Es, o sea, exacto. El ritmo, en Río de Janeiro el ritmo es, te despiertas, vas a hacer ese ejercicio, te vas a tu chamba, vas y otra vez puedes hacer ejercicio, te vas y disfrutas y listo. Entonces todo eso implica pues que tu físico seguramente va a estar bien y lo puedes enchular bien chido. Y entonces llegabas al banco y la persona que te atiende, ¿no? El cuello. ¿no? El policía de Arroco, la neta, yo sí vi policías decentes. Chidos. Y güey, o sea, la neta es que sus tatuajes estaban muy chingones. Pero pues es que el tatuaje a lo mejor para nosotros es identidad y para otras personas es simple estética. Es correcto. Es como me puse exacto. Es correcto. Y que finalmente el criterio. Y entra, ¿no? Y entra ahí para todos. Y el criterio subjetivo y la finalidad con lo que lo haga cada quien les tiene que funcionar a ellos, no a nosotros. Que a ver, efectivamente sí te crea una identidad, sí te crea esa sinergia de. A ver, no es un club, ni un clan, ni mucho menos, pero evidentemente es una identidad porque, insisto, y lo hablábamos desde un inicio, es un estilo de vida. Al menos yo no lo tomo como moda. Porque mucha gente sí está bien y es válido, pero... A ver, a mí se me hace todo esto bien locochón, porque, a ver, esto también se encargaron muchísimo tiempo de desprestigiarlo, como muchos otros temas, ¿no?, que tenemos. Pero, a ver, las primeras civilizaciones, o sea, toda la evidencia está ahí, no me van a dejar mentir. Lo hablábamos ahorita que estábamos en Camerino, con los maquillistas. Justamente hablábamos de, o sea, antropológicamente el tatuaje tenía un significado totalmente opuesto a lo que tiene hoy. Exacto, era jerarquía, era poder, era rango, depende de la cultura. De la cultura, claro. Claro, porque había culturas donde representaba jerarquía y poder, como los egipcios, pero había culturas también como Japón, donde si te tatuaban es porque eras la escoria. Ya era un estigma. Son milenarios. Sí, claro, porque te dedicabas a ciertas actividades. Exactamente. ¿no? Entonces, y esa era la rama de... Desde el nacimiento del tatuaje tuvo diferentes acepciones. Y claro que conforme fue evolucionando la cultura, esas acepciones también fueron evolucionando y cada cultura fue adaptando la que le gustaba. Por ejemplo, en México era de convictos, no hay otra. O sea, si tú tenías un tatuaje antes de los 90s, es porque... Y era por el tema chicano, ¿no? Exactamente. El tema de los migrantes. O sea, y que también ¿cómo se ligan? Los presidiarios y salías de la cárcel y ya salías con tatuajes, entonces ya eras el expresidiario tatuado. Y luego si te dedicabas, perdón que te interrumpa, si eras el artista que tatuaba, o sea, en una redada
pasada te agarraban como si fueras Eres un un delincuente. delincuente y entonces tampoco había legislación y te tenían que soltar en algún momento, pero así de mal visto estaba hacer un tatuaje o tener un tatuaje. Sí. Entonces sí es diferente como lo que ustedes comentan de Brasil, pues ahí es estético y seguramente mucho no. Y otros lo tendrán por trasciende del identidad. estético, lo trasciende como al tema Claro, personal, y se no lo mezcla. sé. Sí, y es muy válido porque finalmente son... porque, a ver, tienes una... o sea, en esta teoría del péndulo de Hegel que decía, a ver, pues está la tesis, está la antítesis, ok, pero como por qué tenemos que decir que a huevos son malos y que es de Sí, delincuentes claro, expresidiarios, o porque tesis, tienes que estética, Sí. antítesis, expresidiarios, pero conjúgalos, que esas ideas cojan entre ellas para que saques una Sí. síntesis, y tú hagas lo que mejor te parezca. A ver, no me voy a poner ya cierto diseño, pero hay gente que se pone el nombre de su mamá, qué chingón, Claro. y tiene un La valor Virgen de intrínseco, pues, Guadalupe. la Como la que Virgencita traje. de Guadalupe. O sea, Con por la que ejemplo, tengo en la espalda, amigo. Por ejemplo, quiero creer que ustedes también, yo todos y cada uno de los tatuajes que tengo, creo que son como 29, algo así, todos y cada uno tienen su porqué y tienen un significado, unos mucho más Y si intensos no que tuviera, los otros. ¿cuál es el Exactamente, y a eso voy, unos mucho más intensos que los otros, pero y si no lo tuviera, Ujú. insisto, me tiene que hacer sentido a mí. Claro. Porque mucha Y gente tiene nos que pregunta, ¿y estar- qué significan tus tatuajes? Qué Verga, güey, o sea, padre. esa narrativa No te sé la si tienes se han que crear fijado, tú, no yo, güey. pero también el discurso hacia las personas que no tienen tatuaje también ha venido cambiando en los años. En un tiempo era eso, por ejemplo, a mí ahora ya no me preguntan qué significa, ¿no? Ujú. A mí tampoco. Es que ya de tanto... A mí tampoco, a mí tampoco, pero hace la mucho verdad. sí, pero hace mucho sí. Ujú. Oye, ¿y qué pedo con eso? Y entonces era como, oye, güey, pues es como, pues te voy a decir de qué color son mis calzones. Pues no, ¿están de acuerdo? Que justamente yo también hice una publicación en Facebook que era como alusiva justo al tema de los tatuajes y de la gente que te pregunta que qué pedo. Y se armó por ahí un buen debate en específico con Javier Bernard. Saludos, Javi, si nos estás escuchando. Un saludo. Él me decía, es que no, güey, tú... Y que también entiendo perfecto su punto. Me decía, no, güey, es que si te molesta que te pregunten, pues entonces, ¿qué pedo? Le decía, Pues, no, güey, es que a mí no me molesta, no, hombre, al contrario, a mí me mama, güey, que la gente te señale. El punto es que la gente piensa que tú les tienes que justificar para que ellos te acepten, güey. Ah. ¿Qué significa? Ah, es que este tatuaje, por ejemplo, yo les Como comparto, les tengo un convencerlos, pedo. ¿no? Este tatuaje, yo tengo un león en el antebrazo y este león significa mi hijo como tal. Yo tengo un hijo de 6 años y eso simboliza a él. Y tiene su valor intrínseco y su significado muy particular y muy mío. Y parece que la gente, yo le tengo que decir, ay, es que significa mi hijo. Ah, bueno, así sí. Entonces, no, sí. cabrón. Así como O sea, esa justificarte. narrativa que tú te quieres crear para aceptarme con mis tatuajes, te la tienes que hacer tú, güey. Yo no te la tengo que narrar Por para ejemplo, que me aquí aceptes. tienes tus 3 Por- puntos, güey. Porque yo era cholo en la secundaria, Ajá. güey. Y por ejemplo, tengo un avioncito aquí de este lado que tú también lo traes, güey. Aquí está. Porque pues we are brothers, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Y está bien culero. Y parece una pinche. Y también, ¿sabes qué? ¿no? ¿Cómo no lo hicimos? No, uno se lo hizo al otro y Exacto, como entonces acá. ese Sí, valor se lo tiene damos historia nosotros y y valor se chingó. sentimental. E insisto, me tiene que funcionar a mí. Yo no tengo que hacer que le funcione a los demás para que me acepten con lo que yo traigo en el Exactamente. cuerpo. Que ese es el gran pedo de mucha gente, que piensan que nosotros somos los que les tenemos que agradar. Brother, Sí, lo es mismo, cierto. por ejemplo, pasa con este podcast, con lo que yo pongo, con lo que ustedes ponen. Cabrón, ¿no me Claro. quieres escuchar? Pues no le piques, güey, así de Pasa de sencillo, largo. güey. Sí. Yo no voy a dejar de tatuarme porque a la gente no le gusta. Sí, es como dicen, ¿no? Puedes traer, la neta, un tatuaje que artísticamente no esté agradable a la vista o técnicamente, como le quieran llamar, digo, también para no entrar O en finesas. incluso el físico, porque ¿a poco no les ha tocado así comentarios, escuchar comentarios de, es que, ¿cómo que te vas a tatuar? Primero, métete ándale. al gym. Estás bien panzón, Diego, no mames. Primero échale Bro, ganas es que voy a acá. hacer interactivo mi tatu, güey. ¿Tú qué sabes, cabrón? Interactivo, sí, Déjame en interactivo. paz con mis gorduras, güey. Pero mira, ojo, hay una vertiente también sumamente importante que mucha gente desconoce. Por ejemplo, hoy en día, nada más en México, güey, la industria del tatuaje Oh, sí. mueve algo así como 450 millones de dólares al año, güey. Vergas. Porque Una involucra lana. todo o sea, hay todo un contexto envuelto en la industria del tatuaje. Lo sabemos perfecto. Quienes no lo saben, a ver, el montar un estudio, por ejemplo, no nada más es un estudio, Ujú. o sea, es a lo mejor pagar una renta, insumos, lo que vendes, ropa, accesorios, Tener un etcétera. permiso. Tener el permiso, Ajá. pagar impuestos, lo que se genera con el estudio, pero aparte son muchos consumibles, desechables, guantes, cubrebocas, Agujas. vaselinas, cremas, aceites, Residuos peligrosos, aguas, ¿no? manejo de residuos Claro. peligrosos como las agujas, etcétera. Saber y tener los espacios de esterilización, los autoclaves, es decir, involucra toda una industria alrededor que hoy en día lo que sí se cuantifica,
O sea, lo que sí se puede medir en los estudios registrados, etcétera. O sea, negocio formal. Exacto, en la formalidad, ahorita está tributando alrededor de 450 millones de dólares. Chingate esa, güey. Es una lanota. Y ahí están todo el 1 de cada 10 personas. Exactamente, güey. Eso es lo que está moviendo las 12 millones de personas que en la estadística estamos, nada más en México, movemos alrededor de 450 millones. No mames, güey. O sea, evidentemente también como mercado tiene un target gigantesco. Simón. Países como Estados Unidos tributan 2.600 millones de dólares en tatuajes, güey. Sí. O sea, ojo aquí porque, a ver, yo no les quiero vender la idea de que los tatuajes son bonitos. Ustedes háganse la idea que les funcione para ustedes. Pero finalmente no podemos obviar este tipo de cosas, güey. Porque son cuestiones que creo que a todos nos benefician. En el sentido de que se nos caiga esa pinche etiqueta y ese estigma, cabrón. Sí. Alguna vez, en cuestión, por ejemplo, ya nos contó Bárbara que sí sufrió de discriminación. Pero ¿alguna vez a ti, Andrés, te ha sucedido alguna situación similar como la de Bárbara? O que te hayas sentido realmente agredido, señalado, acosado, discriminado por tus tatuajes. Mira, no los tengo como tal presentes y señalados así, pero la verdad es que sí he tenido o tengo el recuerdo de tener como algunas como sentimientos así como de qué mamada, ¿no? Simón. Pero hasta ahí ha quedado, les digo, a mí me ha tocado esa parte, pero sí como siempre el y nada más, ¿no? Y ahí ha quedado. Yo no sé por qué razón no se me hace, o no lo sé, pues no he estado en la situación, pero sí la neta sí he sentido eso y yo creo que eso es lo básico que alguien que tenga un tatuaje. A lo mejor no sé si eso si te ha pasado de denominarte como él o la tatuada de manera peyorativa. Porque a mí sí me toca a mí como de la doctora, la tatuada. Es que ¿sabes qué pasa? Luego nos utilizan como referencia, cabrón. Sí, creo que sí. Tengo un nombre, apréndetelo. Sí. O sea, y que si les esculcamos a todos, pues entonces todos van a ser. ¿Qué se lo iba, güey? El infiel. Ándale. ¡Se pitó, chico! Pero luego, es que ¿sabes qué? Luego está cagado, porque nos utilizan como referencia, son unos cabrones. Porque, o sea, ¿no te ha tocado que, por ejemplo, la referencia es de, ¿dónde, güey? Ah, era ese bolito de gente. ¿Cuál? El que está a un lado del pelón, güey. Ah, el que está hablando del gordo, güey. Ah, chingón. O el gordo. Entonces ya también es referencia. Sí. Está cool, güey. Está cool. Sí, pero, o sea, toda la razón, porque ya lo hacen de una manera peyorativa. Sí, claro. Oye, el tatuado. Pero es que el tema es que tú también estás en un núcleo ahí, pues bien cerrado, ¿sabes? Sí, un poco. Y que mira, de hecho, me refiero que son las mismas personas, pues, claro. Y el flujo es mínimo. Y tu equipo de trabajo es difícil que cambien. Y en este tipo de sinergias, que sí es peyorativo, que sí es limitativo a la hora de ejercer tu profesión. O sea, finalmente hay muchos países en donde está sumamente visibilizado y bien visto el arte corporal, pero a la fecha también hay muchos países, hay muchos lugares donde está hasta prohibido inclusive. Claro. Entonces, o sea, por ejemplo, en Tailandia, o sea, no que esté prohibido el tatuaje per se, pero hay ciertas cosas. Por ejemplo, en Tailandia, tú que estuviste en Tailandia, no sé si percibiste algo de eso. En Tailandia, por ley, no sé cuál sea la ley, la neta, tampoco me metí tanto. Pero por ley no se pueden tatuar budas. Ah, es una falta de respeto. Exacto. Sí. Y si te ven, o sea, si tú traes un Buda tatuado porque eres extranjero o algo, ahí sí te lo tienes que tapar, porque ahí sí son las reglas, ¿no? Sí. O sea, ahí Buda sí es no puedes tú tener la imagen divina, ¿no? No eres acreedor a tener una imagen divina. Ahí hay muchas cosas, ¿no? Como no puedes poner los pies sobre la cabeza de algo, o no sé cómo explicarlo. Puede haber una situación que, es decir, en los templos, por ejemplo, todos tus pies siempre tienen que estar para atrás, o sea, nunca pueden estar frente al altar. Al altar, al Buda o a la imagen que estén. La deidad a la que estén tienen muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, las chicas no pueden llevar si es falda o vestido abajo de la rodilla, no puede haber escotes. Entonces todo el mundo ahí está comprándose. Sí, claro. Porque, no manches, el turismo que va ahí. Sí, claro. O sea, no, y finalmente es, no sé, como en hasta mismo Turquía, por ejemplo, en donde ciertos lugares de Turquía tú llegas y como mujer, por ejemplo, tienes que comprar una burka porque no puedes andar como... Que insisto, o sea, es la ley, es el reglamento y ahí sí pues uno lo sigue, ¿no? Pero eso es una imposición, claro, y muy seguramente religiosa, que todavía... Es que ni siquiera religiosa, pero más nació... política, porque mira, por ejemplo, en Irán, Emiratos Árabes Unidos y en Turquía hay ciertas restricciones con el tatuaje, pero porque la idiosincrasia de ellos dicen que es contrarrevolucionario y muy de occidente.
Entonces dicen, ay, no, eso es güey. Entonces es más pues, político el pedo. Sí, es político. De idiosincrasia. No, bueno, yo me política. refería como al taparte y eso, no hablando específicamente. Pero fíjate lo que son las cosas. Por ejemplo, en Francia, no sé si se acuerdan, en Francia hace, no sé, como 5 o 6 años, por ley, digo, no la quiero hacer garras porque no me acuerdo perfecto cómo era, pero era como enfocado a este tema del musulmán, por ejemplo. Entonces era como que por ley inclusive ya no podrían como a huevo traer la burka y hacer ese tipo de cosas. Entonces mucha gente respingó al decir, no te equivoques, güey. O sea, este tema lo empezaron a gestar como asociaciones civiles pro derechos humanos, etcétera, por la represión, entre comillas, porque, a ver, no me consta, que sufría el sexo femenino en este tipo de religiones. Entonces decían, si tú quieres estar en Francia no puedes usar burka en ciertos lugares. Y decían, pero entonces prohíbale a la otra gente no usar crucifijos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese contraste que también a veces, pues bueno, es muy de ellos, y ahora sí que ellos sabrán, güey, porque les funciona a ellos. Y el que yo quiera venir a imponer que es más de lo mismo que tápate, o destápate, o sea, ahí las querían que se destaparan, y es la misma, o sea, ella decía, como, ¿por qué chingas me va a destapar? Pues es su cultura, ¿no? Exacto. Y que es como estaba regulado o yo no sé si sea real que en los reglamentos, por ejemplo, del sector privado y eso, para poder entrar a trabajar a la empresa, pues no debería estar tatuado. Y N casos, ¿no? Por ejemplo, el sector automotriz que está en Aguascalientes, todavía hace 10 años yo me acuerdo de cuates que te iban a trabajar ahí. Oye, Nissan, patrocínanos, Nissan. Saludos. No, pero para eso está la CONAPRED actualmente. Pero no salía, o sea, si te lo negaban ahí, tú no sabías qué hacer. No, pero por eso, o sea, es lo que dice Diego, o sea, ahí es donde entra tu integridad y tu identidad como persona. Por ejemplo, si a mí me hubieran hecho algo así, yo si hubiera buscado la manera de, a ver, pero es que ¿por qué? ¿Dónde dice? ¿Por qué por mi tatuaje? Y entonces sí lo tenían. Y a lo mejor otra persona hubiera sido de, no se puede, ok. Y hay mucha gente que se puede quedar tranquila con eso y pues ni pedo. Y anteriormente muchas empresas sí lo hacían y por reglamento de, pues es que el reglamento no nos permite. Ah, chingón. Pues es un reglamento, pero se promulga la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación que tiene que ver con el tema de tatuajes y arte corporal. Entonces hoy en día ese pedo es discriminación con todas sus letras. Y si alguien te prohíbe o te niega o te hace por el hecho de estar tatuado, ahí sí llevas las de ganar y no, porque a ver, no es una lucha, pero finalmente tú tienes que pelear tus derechos y decir... Y más actualmente. No, mi ciela, no te equivoques, entonces, porque, que a ver, más de lo mismo. Es una ley, es una imposición, es una acción coercitiva. No la cumples, hay una consecuencia. Qué culero que tuvieron que venir a hacer una ley para que nos hagan caso y para que no nos discriminen. ¿Qué casos? Hay N casos de distintas vertientes y en distintas magnitudes de ese tipo de discriminación y que sí la ley. No es el tema, pero el tema es que, por ejemplo, la Sedena tenía por reglamento interno no reclutar personas tatuadas. Cuando la milicia estadounidense era hasta obligatorio, ¿no? Ahí mismo, los marineros. Los marineros. A ver, el estilo americano tradicional surge de los marineros, güey. Los antiguos marineros, los militares, etcétera, se tatuaban un ancla cada que cruzaban el Golfo, por ejemplo, se tatuaban una golondrina cada que le daban vuelta al mundo. O sea, ese tipo de arte y ese tipo de cultura en el arte tradicional americano, así surgió, cabrón. Entonces, por eso era muy bien visto y era normal que alguien jerárquico dentro de la milicia, pues estuviera todo tatuado, porque eran, en vez de estrellitas en su saco, eran tatuajes en su cuerpo que sabías que era una verga el vato y que tenía experiencia. Pero volvemos a lo mismo, es cuestión de cultura, ¿no? Exacto. O sea, porque por ejemplo, los escucho que dicen que es muy lamentable que tenga que ser mediante una ley que no discrimines o que aceptes los tatuajes, los piercing o la modificación corporal, y sin embargo lo que se nos olvida es que el hombre siempre es el hombre y sus circunstancias. Entonces la generación que estuvo atrás de nosotros tiene todo un contexto sociocultural e histórico incluso para no querer tatuajes, no tatuarse y no verlos bien. Y se entiende, claro. Claro, y no es como de que tienes en la cabeza que no te gustan los tatuajes, ¿no? O sea, eres tú y tus circunstancias. Y nosotros estamos viendo totalmente otro espacio sociocultural donde ya aceptamos el tatuaje y por ejemplo habrá unos dentro de nuestra misma generación y los más mayorcitos que están un tanto renuentes también. Yo soy el más viejo. No, sí. Parece que sirvan, ¿no? Que han de decir, así como tú, todos mis tatuajes tienen un significado, pero habrá uno que diga, pues a mí me gustó.
Sí, y ya. y se vale. Y Lo en el escogí, tema... llegué al shop. ¿No han visto de las rifas? Donde Sí, llegas y se rifa lo que y- te toca y pues Sí, pónmelo man. aquí. Y se vale, porque inclusive, lo hablábamos también hace rato, es el arte de la evolución también, inclusive de la adaptación del mismo tatuaje con las tecnologías, con las herramientas, la que tú quieras. Pero en un tema generacional, a ver, a mí me queda claro que yo ya no voy a convencer a mi abuelo. Mi abuelo ya se resignó, güey. Ya. Pero en su momento, pues, tus mamadas que traes chingaderas. No, tus padres. No, tus pendejos. Ese es otro tema. O sea, está bien, pero ojo. Mi hijo ya se tatúa él con un plumón, Sí, güey, porque sí. le fascinan. Yo con qué cara le voy a decir a mi hijo, no te tatúas, no mames, es más, yo lo llevo, güey, pero es un chip distinto. Y evidentemente el tema generacional a la percepción, pues ellos manejan y toman sus decisiones finalmente con la información que tienen y que tuvieron. Pero, por ejemplo, Sí. ahí me gustaría preguntarte. Yo también tengo una hija. ¿Tú tienes hijos? Ujú. No. Ok. Que él sepa. Si tu hijo te dice que él quiere tatuarse, Ujú. ¿cuál va a ser tu postura? Que esté primero 100% seguro de lo que se quiere poner y que cuando tenga un poquito de criterio para escoger bien su tatuaje. Y O sea, para yo no ti- le voy a decir, uy, hasta los 18, pero tampoco le voy a tatuar a los 12, ¿estás de acuerdo? O sea, primero que tenga su desarrollo, sus etapas, sus experiencias, y en determinado momento, si él está seguro realmente, con argumentos que me diga por esto, pero que yo vea que realmente es algo que él quiere consciente y no una pinche infinito con un 8, adelante, y hasta yo lo Pero llevo y ahí lo está, acompaño, o sea, es más, yo se lo volvemos al picho. Porque un infinito con 8, ¿no? No, o sea, es un ejemplo, pues, o sea, y No, si él, pero- o sea, si él quiere pero su es un infinito con un ejemplo 8 y que me diga, lo quiero por esto y por esto, que ah. proyectas de manera donde tú ejerces tu juicio también de todos modos sobre tu hijo. Y entonces son dos generaciones distintas. No, lo, Sí, que, lo que yo quisiera hacer con él sería transferirle la información que yo ya tengo para que él con esa información tome su propia decisión. Ajá. Pero si va a los 12 años no lo vas a dejar, güey. No, güey, pues no mames, a los 12 años siento yo, quizá me estoy equivocando, pero ese es yo mi pienso que criterio, sí tienes que tener un poquito ahí también de... Exacto, y eso es lo Como que de padre, rigidez, ¿no? de es a lo que rigidez. voy con los papás. Porque o finalmente con nos con toca ser culeros. Al final Con del la día tú lo generación sabes. anterior, porque por ejemplo a lo mejor cuando tú, no sé cómo fue su experiencia, pero cuando yo me puse mi primer tatuaje y mi mamá lo vio, me dejó de hablar un mes. Fácil fue un mes, quizá un poco más. Por ahí va también. Y entonces, en lugar de yo ponerme en plan rebelde de es que no me quieres como soy, fue como, claro, porque tú no estás de acuerdo. Exacto. Entonces, cuando tú estés lista, Ahora llámame. etcétera, etcétera. Sí. No, y totalmente de acuerdo. Y no es que yo no vaya a estar de acuerdo, o probablemente pueda no estar de acuerdo con decisiones que vaya a tomar mi hijo en el futuro. Pero van a ser sus decisiones. Y yo no tendría por qué cuestionarlas. A lo mejor, es más, hasta apoyarlas, porque finalmente es su decisión. Que insisto, lo que a mí me gustaría hacer y ojalá lo pudiera hacer, es transferirle nada más la información y el conocimiento que yo tengo, pero evidentemente también tener esa rigidez con él, decirle, no, güey, espérate, porque también se tiene que decir Es que tiene no. que ser así también. Es que es tu o sea, función Exacto. como papá. Nos toca hacer los culeros de la película y está bien, no hay pedo. Y te lo juro que el día de mañana nos lo van a o agradecer o reprochar, pero finalmente también es una decisión que tomamos nosotros con la información que tenemos. Exacto, con tu aprendizaje, Exacto. con tu educación, lo que le quieran poner. No podemos juzgar las decisiones del pasado Tú, por con la ejemplo, sabiduría del ¿cómo le harías presente. ahí? O sea, Yo con mi hija... ¿cuántos años tiene? Mi hija tiene 12 años. Ok. Entonces, yo ya he platicado con ella porque, pues cuando yo empecé a hacerme mis tatuajes, ella ya tenía 6 años. Ujú. Entonces, pues ya era consciente del medio. Y a lo mejor no entendía el porqué, pero ya sabía Ujú. lo que veía. Ujú. Entonces, ella misma ha ido viendo cómo voy adquiriendo nuevos modelos y le platico, me lo voy a hacer por esto y me lo voy a poner en este lugar Ujú. por esto. Y ella sabe todo de cada uno de mis tatuajes. Pero entonces ella me dice, ¿sabes qué? Está bien chido tu cotorreo, Pero no me A gusta. mí no. yo no Cool. me pondría un tatuaje, mamá. Chingón. Y entonces yo digo, qué bueno, porque pues número uno nadie te está obligando, ¿eh? O sea, Ujú. no te estoy Ujú. diciendo, yo tengo Tienes tatuajes, que, tú vas a claro. tener tus Ujú. tatuajes también, no. Y en caso de que en algún momento te guste, porque pues apenas ahorita está entrando en la adolescencia, Ujú. todavía falta todo el desarrollo, No, y la opinión es muy moldeable, puede claro, cambiar de opinión. yo lo único que le digo, yo lo único que te pido es que lo hagas a la edad que yo lo hice, porque a esa edad yo ya sabía Que que era bueno, que era malo, te que me iba a gusta, que pasar, no, Ujú. claro, incluso qué consecuencias iba a tener. claro. Y ya si te quieres poner ahí a los 3 cochinitos o... Como lo que tú decías, de que yo sabía que me podía meter en pedos Ajá. acá, pero igual lo hice, sabiendo y consciente que puede ser esa consecuencia. Ajá. Totalmente. Una jiribilla en el tema, porque, y aquí lo tengo anotado, mira, el antropólogo Levi Strauss
Tiene un libro que a final de cuentas dice que los tatuajes son la manifestación de nuestro alter ego. ¿Qué opinan ustedes de eso? Entendamos entonces el alter ego como, o más bien, partamos de... Pues sí, más bien pongámosle una definición, ¿no? ¿Cómo entiendes tú el alter ego? Ay, güey, pues no sé, es tal vez lo que manifiesto inconscientemente. No sé cómo... A ver, espérame, porque inclusive aquí también en el público de Comproducción tenemos especialistas en la medicina. A ver, que nos digan la definición mejor. Ustedes como médicos, médicas, no sé, X. Ustedes como doctoras, ¿tú cómo entiendes el alter ego? Es Paurita. Pues, es que, o sea, para como que buscarte las palabras, lo que yo entiendo y de lo que yo he visto y he leído, o sea, el alter ego es como, es esa persona que probablemente quieres llegar a ser y no, o sea, ¿No ahí puedes? está, o sea, Ajá. no que no puedas, pero es como tu modelo a seguir, o tu otra personalidad, tu otro yo, como Tu contraparte. Ajá, como esa persona así, La dualidad. Ajá, esa dualidad es esa parte a lo mejor que no puedes expresar, pero que sabes que probablemente la tengas, ¿sabes? O sea, bueno, yo así... Ok. No, muy válida, Ok, muy buena. ok. Bárbara, Sí, ¿cómo entiendes tú el alter ego? Etimológicamente, pues Ujú. eso es, ¿no? El otro yo. Y sí, se supone que en el campo psicológico es el otro yo que no te atreves a hacer de manera consciente. Y es el que quiere expresar como tus deseos inconscientes, oscuros, freudianos, etc. Inconscientes en lo consciente. Pero fíjate qué cosa, No o sea, sé, porque esto es consciente, digo. Sí, O pero, como, ¿por qué o se sea, tomaría es como- consciente de manera superficial, supuestamente. O sea, es lo que se supone Ujú. que quiere transmitir este antropólogo, que tú dices, yo me puse este paisaje porque para mí representa tal cosa. Para mí, en este momento de mi vida, representa tal cosa. Ujú. Y estoy seguro de que eso es lo que representa. Pero subconscientemente es otro pedo, el que quiere aflorar a través de esta De esa medio toma de de o sea, expresión. finalmente es una manifestación de esa idea que tu alter ego está construyendo. Ajá. O sea, con todos estos elementos que tú le estás brindando de acá adentro, lo estás manifestando y lo estás plasmando. Pero fíjate, o sea, dentro de la definición del alter ego, tu otro yo, la contraparte, la dualidad, etcétera. Volvemos entonces al punto que hablamos hace rato de lo positivo de lo negativo. Ujú. Es decir, cuando nosotros negamos lo virtuoso y lo positivo de ese tipo de cosas, como en este caso nuestro alter ego, si no lo manifestamos, si no lo hacemos visible, palpable y en determinado momento tangible, pues no hay progreso, Ujú. te estancas. Porque, o te frustras en su Sí, peor de los seguramente casos. tendrás otro tipo de complicaciones. No sé, pues, pero... Otras cosas. Eso lo vemos en otro Sí, capítulo. porque es otro tema. Complejo, pero finalmente, Y tiene que ver con tu patrocinador y el concepto que maneja de que para que un rebaño avance, tiene que haber una oveja negra. Porque es el que les va a decir que hay otras vías, hay otras opciones Ujú. de llegar al objetivo que no son las habituales o no son las tradicionales. Sí. Y no porque una persona lo haga distinto, o sea, la oveja negra significa que esté mal hecho. Simplemente se hace de manera distinta. y mira qué orgánico entró, porque justamente todos somos la oveja negra, todos somos black sheep, porque de alguna manera, es que es real, fíjate, en esta identidad que se crea, insisto, con el tema de ser disruptivos, el tema de ser disruptivo es revelarte, güey. Ujú. De alguna manera Ujú. es visibilizar esas cosas, te convierte, por definición, en la oveja negra, güey. Sí. Por Un eso chico todos malo. somos black sheep, todos somos la oveja negra. Fíjate, qué bonito, qué orgánico entra este pedo. Pues ya, que nos den nuestras playeras, pues. Ya esperamos. Black Sheep un tatuaje. patrocina, un tatuaje ya nos estás patrocinado. patrocinando. Un Sí, tatuaje. a ver, podemos ver, Rich, si nos estás viendo, si nos estás escuchando, que es justamente uno de los colaboradores principales de Black Sheep, entonces pues tú dirás, ¿no? Y quien se quiera sumar, Sí. a ver, Sí. tatuadores hay un chingadazo allá afuera, pero se vienen, insisto, Sí. muchas cosas buenas, no nada más tatuajes, se vienen cosas muy chingonas, pero bueno, ya el comercial estuvo bueno. Alter ego, ¿sientes entonces tú, Bárbara, tú, Andrés, que es tu alter ego hablando o realmente es una manifestación, pero ojo, pues sí a lo mejor de tu alter ego, pero no escondiéndola porque
creo yo que más bien sería tatuarte, pero ese que sí se lo esconde. Es de, mi alter ego me está diciendo que haga esto, pero finalmente tengo que regresar a ser yo para que no haya pedo. Sí, es que yo pienso que sí de cierta manera rompes un poquito, es que no sé cómo explicarlo, porque tal vez si esto inconscientemente estés manifestando, pero lo estás llevando a una realidad, o sea, estás planeando, claro, estás güey, diseñando. Ese es mi punto, güey. Entonces como que sí le metes algo y tal vez eso sea algo de las cosas de los bonitos de los tatuajes, ¿no? Tal vez el que sí llevas algo que quisieras, algo que te apasiona o algo y ¡faz! Lo llevas, y te ayuda lo traduces. Con tu evolución, ¿no? Tu evolución individual. Porque a lo mejor... sí, claro. Sí. Una persona Sí. que es muy introvertida ya empieza a tatuarse Te da- y entonces empieza, aunque no quieras, a llamar la atención. Y hasta encajar, porque también si nos vamos hasta con Maslow, nosotros necesitamos Pertenecer a. exacto, este sentido de pertenencia y de aceptación lo traemos también. Sí, eso. Llámenlo como ustedes quieran, llámenlo desde likes, llámenlo pertenecer a un grupo, a un país, a un planeta. Y yo quisiera ver eso natural. No con un jiribilleo en el sentido de que porque yo quiero estar ahí, necesito estar ahí. Exacto. Sino te tienes que adaptar a las situaciones, a las circunstancias y listo, ¿no? También hay esas otras en donde a huevo quieres encajar y pues nomás no. Es gordo. Claro, Sí, claro. acaba siendo... Pero yo lo quisiera concebir eso como algo pues natural, porque en realidad nos tenemos que estar adaptando todo Pero el es que el tiempo. ser humano utiliza un chingo de herramientas, ¿no? Por ejemplo, las personas que fuman, las personas que toman, las personas que salen de antro, o sea, todo eso son herramientas para socializar, trabajan de porque más, sí, las naturalmente somos un ser social, pero no a ese nivel, pues. Entonces, por ejemplo, si yo te veo a ti en la calle y me gusta tu tatuaje, yo sí soy de, oye, qué padre está tu tatuaje. Yo no. Y ya te conozco. Yo no, yo sí lo he hecho, pero sí tiene que estar como, cabrón. No, y es que, a ver, y eso también tiene que ver a lo mejor con la Experto. personalidad de cada quien, porque tampoco sea huevo que no ande chuleando los tatuajes Sí, de sí, todas las No, personas. y aparte no se Y escoge. finalmente en este constructo de herramientas y de... o sea, más bien uno construye sus propias herramientas y que te funcionen a tu muy particular manera de ser. Por ejemplo, tú dices, para mí yo puedo utilizar como herramienta los tatuajes para entrar en una conversación, quizá. Hay gente que utiliza los tatuajes para salir de una conversación, pero siguen siendo este tipo de herramientas que más que utilizarlo, el tatuaje, para entrar en una conversación, per se, tiene un valor intrínseco que te da muchísimas más herramientas. ¿A qué voy con esto? Es como el idioma, por ejemplo. No sé, el portugués y el español son muy similares. Fonéticamente puedes escuchar muchas cosas, pero una palabra en ningún idioma se traduce literal porque el valor que le da el idioma per se a esa Es palabra todo lo que hay. es el valor de la palabra. Y si la traduces literalmente, Sí. pierde totalmente la esencia de la palabra per se. Siento yo que sucede lo mismo con los tatuajes. O sea, es decir, no hace falta esa explicación que mucha gente te pide, porque el valor intrínseco que tú le das al tatuaje te tiene que funcionar a ti. Pero entre más tatuajes tengas, más herramientas, y inclusive, no que sean piezas léxicas, pero más herramientas para comunicar algo, tienes. Porque finalmente lo hablamos hace rato, tú estás manifestando y estás haciendo tangible algo que quieres manifestar, lo estás plasmando en un tatuaje, y es una manera sí, claro, adelante. Es una manera de comunicarnos, de transmitir alguna información, la que tú quieras, la que a ti te funcione, pero estás transmitiendo algo. Exacto. Sí, yo pienso que y yo creo que hay muchas corrientes, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, cultural, etimológico, y debe de haber ahí muchas vertientes, pero yo pienso que al final cada uno, como lo hemos estado veniendo diciendo, ¿no? Conforme a su experiencia de vida, conforme a sus trascendencias y demás, es como lo tiene que concebir y lo tiene que, pues, adaptar, ¿no, cabrón? Es que yo creo que ahí estriba la diferencia entre... Me queda claro que no es lo mismo adaptación que resignación, por ejemplo. No, Y no es lo mismo adaptación que evolución. no. Pero finalmente a casi todas o te adaptas o pereces, güey. O sea, entonces también en toda esta, y lo hablamos al inicio, en toda esta sinergia pluricultural y tan globalizada que estamos viviendo hoy en día, que yo celebro un chingo de cosas que se estén visibilizando, que se estén hablando, cabrón, que se estén hablando las cosas para que también, pues la gente se pueda formar su criterio, ¿no? También. Entonces yo celebro muchísimo eso, pero la adaptación es puta primordial. O sea, porque hay evolución. Exacto. Sí, no nada más para esto, en absolutamente para todo. Lo vimos en la pandemia, o sea, en la pandemia tuvimos que echar mano de mi imaginación en un chingo de cosas para adaptarse o perecer, güey. No meramente en el estar en un hospital, sino la vida del día a día. Entonces, en ese sentido yo creo que la adaptación sí funge un papel sumamente importante.
Y bueno, ya para ir finalizando, una última pregunta. Esta pregunta siempre se las hago a todos mis invitados. Es un poco más directa, concisa. La respuesta, si no quieren, no puede ser ni directa ni concisa, pero la pregunta es la siguiente. Por ejemplo, Andrés, ¿cuándo fue la última vez que lloraste, güey? Pero llorar así, de esas que chillas a gusto y que acabas y dices, ay, cabrón. No sé, yo creo que tal vez un mes y medio. No hace mucho. ¿Descansaste así, Sí, de esas a que huevo. descansas rico, ¿eh? Sí. Hace un mes. Sí, más o menos. Bárbara, ¿cuándo fue la última vez que echaste una lloradita así a gusto? Ay, no sé. ¿En qué año es? 2021. 221, ¿es correcta? No sé, yo creo que en el 2011. ¿En serio? Sí. Wow, así. o sea, tienes 10 años que no avientas esa lloradita relajante y liberadora. 10 años. Ok. Cool. No, pero por ejemplo, el estar en un área COVID me permitió entrar como con emociones, en contacto con emociones que tenía mucho que no entrar en contacto. Ujú. Claro. Te Pero humaniza aparte mucho sabes ver que diferentes es que se emociones. tienen que ser bien inmunes también, güey, los médicos. Eso es una realidad. Hay un síndrome, Es que ¿no? no te puedes No controlar puedes, todo. claro. Imagínate que fuera así, Sí. pues olvídate. Cada Es que paciente es es una un vida, paciente, claro. claro. Entonces, creo que eso lo llevas hasta cierto punto a tu Sí. tema personal. Sí, claro. Te invade. No recuerdo el nombre. Si alguien lo sabe ahí, pónganos en los comentarios. Pero hay un síndrome que le sucede a los médicos que se hacen, no que se hagan inmunes al dolor, pero como estás tratando todo el tiempo con dolor y con sentimientos muy particulares de tus pacientes, de los familiares, etcétera, entras en situaciones tú mismo en conflicto, pues. Que llega un punto en el que pues lo normalizas y ya se te empieza a resbalar. O sea, yo así lo veo, pues. Yo así lo percibo. Corríjanme ustedes Ujú. que son especialistas en el tema, pero pues es como todo, güey. O sea, come pizza. A mí me mama la pizza, pero si como pizza 5 días seguidos es como que, ay, güey, bye. Sí. Pero no recuerdo cómo se llama ese síndrome, pero se los juro, sí existe. Que finalmente, insisto, tiempo. Producción, ¿cuándo fue la última vez que lloraste? A moco tendido. Así, chingón, de... Yo no- Cuando Hace... Bueno, cuando me nalgueó el puto ese del doctor. y no- Pediatra. Pues Bárbara tiene 10 años. yo creo que unos 7 años. 7 años. No lloro. Pinches médicos no lloran, güey, qué pedo. Pero mira, hay coincidencias, ¿sabes? Sí, o sea, son Tú, más... güey, ayer o antier. Hace rato, pendejo. Nah, no, yo creo que la semana pasada me eché una lloradita así de esas. Oye, pero, buenas. o sea, no porque no llores a moco tendido, no significa No, Que te liberes. Que No, no, no. O que no trasciendas tus... Ajá, o que no tengas Pero ¿por qué la empatía pregunta? A con ver. los demás. Porque me estás haciendo Es sentir una un pregunta. monstruo. Como un insensible. feo. Como un insensible. Ya tengo muchos que piensan eso, ya. Es una pregunta random que nos gusta. A ver, yo tengo otra O cortar pregunta. el hielo. No, yo creo que hay muchas estrategias para poder llevar nuestra vida diaria, ¿no? Está un tema de meditación, está la gritadera, está la lloradera, está el trabajo, Vivir con el animales es la cosa ejercicio. más hermosa del Está bien mundo chido. para estar en contacto con tus emociones. Te enseñan mucho. Con Sí, los tus animales. Con mascotas. mascotas. Claro, sí. Sí, está bien chido. Son- Saludos, Jocho, si nos estás... Yo tengo 3, entonces ay, Cool. estoy chido. Yo Ahí está el tengo Jocho afuera. Ay, güey, ¿Cinco? ahí está, pues por eso no. ¿Perros o gatos? 4 gatos Y un perro. Híjole, yo estoy en contra de los gatos, pero está bien, los respeto. Yo no, por eso no tengo gatos. Son lo Sí, más. yo te digo, en su Enseñan pedo. Es que de son manera bien independiente. cabrones. No son ¿sabes? mis Te favoritos, enseñan pero- a amar de manera independiente, no son cabrones, te enseñan a amar de manera Mira, dicen por ahí que los gatos no tienen dueños, tienen staff. Porque no te aman, los bichos gatos les vales, no te creas, no sé. Pero no sean sí. estos videos de que, y me ha tocado, tengo amigos que han hecho esto, de que les ponen en el collarcito de, aquí se llama fulano, porque pinche gato vive como en 3 casas diferentes. Y, no, nosotros le decimos perengano y así, porque Ah, ¿sí, andan en neta? chinga. Sí, güey, de gatos que, pues, de esos que se salen y duran 3 Mensajeros. días sin regresar y luego regresan y, pues, ahí tienen su camita porque es tu gato, pero también Sí. es del de enfrente, güey. Pero Y es por pues- lo mismo de que son seres muy independientes. O sea, a diferencia, por ejemplo, de los perritos, que son muy leales, Ujú. y si no es con su dueño, entonces incluso llegan a deprimir o Sí, ya sí. algo en su personalidad El gato cambia. va a estar Los donde gatos vaya es comida. como de, me vas a dar.
sobres. Ujú. Tú también. Jalo. Tú no, chica tu madre. Exacto. Entonces, mira, hay por eso cinco como me que, quedan. por eso como que ahí no. Yo soy más. Es que no cotorrea más, ¿verdad? Nada más. Dame la patita. Sí, las piernas. sí, hasta ahí ya. Pero bueno, infelizmente está muy bueno. Espera. ¿Tienes Ay, una güey, pregunta? tenía una pregunta bárbara. Sí, Yo cierto. también tengo una pregunta A ver, random échala, para échala. todos. A ver. ¿Cuándo fue la última vez que se depilaron los vellos nasales? Verga, creo que en mi vida me he depilado los vellos nasales ¿Pero qué todos. es depilar? ¿Cortarte? O sea, todos Es o que- nomás como darte una podadita. Claro. Así jalártelo. Con cera, sí. Con cera yo nunca lo he hecho. No, ni yo. O sea, sí, de repente me dio una rebajadita de que se asoma ya el pinche pelícano. ¿Te depilas aquí? No, pero es mi pregunta. Ok. No. Oye, qué buena pregunta, la voy a Está aplicar chida. también. Porque aparte duele un putazo eso, ¿no? Seguramente. Me imagino, sí. Sí, cuando te arrancas un Mira, pelito, a mí lo lloras. que yo sí he hecho y lo tengo que hacer frecuentemente es que de repente si estoy así me siento y ya estuvo. ¿Simón? ¿Sabes? O sea, ya. Sientes uno y ¡pac! vámonos. Ay, no. Pero cuando me hago mis cosas que me tengo que Casi hacer, sí tengo que acá, sí me... Porque yo he visto de esos videos que se depilan, pues si es depilarse, ¿verdad? Que se depilan la nariz y que les ponen la cera y luego les Sí. meten un cotonete. No mames. Y ¡vamos, Sí. cabrón! Nah, güey, qué No, dolor, pues no. güey. O también en ustedes, caballeros, en el Nah, yo dedo, no tengo también. pelos en las No, orejas. pero vas a tener, o sea... Ah, ¿es a huevo? Cuando seas viejito. Sí. ¿Neta? Sí, y te van a ¿Por? crecer las orejas, así. Híjole, pues Y mira, entonces- Verga. yo ya me las tengo que quitar de repente algunos. No, pues yo no, pero... bueno. No, sí me salen de repente, sobre todo este lado más, por aquí. Sí se ve. Pelillos de- Sí se alcanza sí. a percibir. Pero bueno, Órale. hemos llegado al final. Está muy bueno el chal, pero pues el tiempo en internet como. cuesta millones. Y nada, qué chingón que estuvieron los que estuvieron hasta aquí. Muchas gracias. Recuerden seguir La Cacerola Podcast en todos lados. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Tinder y todo el pedo ahí. Donde La Cacerola quieran, donde quieran. ¿Dónde los podemos encontrar a ustedes? Si alguien quisiera conocerlos, a lo mejor alguna preguntilla, yo qué sé, bla, bla, bla. Sus redes sociales, su correo electrónico. ¿Dónde los pueden conocer? Bárbara. Bárbara. Y si quieren que los conozcan, si no, pues... Bárbara. Bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook como Bárbara Malvada Doctora Tocino o en Instagram como Malvada Tocino. Ese nombre está berrillísimo. En redes sociales está berrillísimo. Eso está chido. ¿Sí utilizas mucho tu Twitter y todo acá? Twitter también, Ah. como señora Malvada Doctora Tocino. Es que dijiste Instagram, ¿verdad? Sí, Ah, Instagram, Twitter y Facebook. No. No sé si los acepte, pero pueden buscarme. Dale, sí. Pues. No, pues yo uso nada más Twitter y Instagram. Y en Instagram estoy como EAFS, de mis iniciales. Y en Twitter como Viol Eduardo, creo. Vio el guión dardo. Ajá. Y ya. Chingón. Lo que se les ofrezca con gusto y sobre todo para proyectos, ¿no? Hay que hacer Sí, a cosas. huevo, a huevo. De hecho, y voy a aprovechar aquí los micrófonos y las cámaras y todo el pedo, güey, para invitar aquí al buen Andrés. Hay 2 podcasts muy, 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 muy buenos que yo quiero armar con este personaje. Va. Espérenlos, créanme que va a ser una puta maravilla los episodios que voy a hacer con este güey, porque son de las cosas también que les tenía por ahí prometidas. Y nada, recuerden, tiempo se me olvida, patrocinadores, güey, patrocinadores. No se crean, recuerden en este episodio y estaremos colaborando en más episodios con The Black Sheep Society. También síganlos en redes sociales, están en todos lados, Facebook, Instagram y Twitter como The Black Sheep Society, y por ahí van a encontrar los hashtags. Se vienen cosas muy, muy, muy interesantes, créanme, no se van a arrepentir. Y pues eso, recuerden, cuídense un chingo, pero quiéranse un poquito más. Y nos escuchamos y nos vemos el próximo jueves en el de cuentos y el lunes en un episodio. Chao, chao, chao. Bye. Gracias. Oye,